Buen día, alumnos. El día de hoy les voy a hablar sobre las herramientas para la solución de problemas. Para una empresa es muy importante identificar cuál es la causa que está generando algún problema específico. La oportunidad de tener una herramienta que me ayude a detectar cuál es exactamente ese problema me facilitará el esfuerzo que se haga en la recolección de información, pero también me permitirá invertir menos tiempo en llegar a esa conclusión. De la misma manera en como un operario utiliza cualquier herramienta para facilitar su trabajo y poder llegar a él, invertir menos tiempo y esfuerzo en la realización del mismo, también así la ingeniería de métodos aplica diferentes herramientas que le permitirán invertir menos tiempo y desarrollar al máximo la solución a la que se quiere encontrar. Podemos entonces dividir las herramientas de solución de problemas en tres tipos diferentes. Tenemos herramientas de exploración que nos servirán para identificar qué tipo de proyecto es el que podemos realizar. Tenemos proyectos hacia el punto de vista económico, proyectos hacia el mejoramiento de la producción, proyectos hacia el clima organizacional, o sea, donde afectamos directamente a los recursos humanos. También tenemos herramientas de registro, que su principal objetivo es obtener la información y todos los datos del proceso que conllevan a minimizar costos, el tiempo de ciclo, personas que se requieren para generar la producción, cantidad de producción que se tiene que lograr, etc. Pero tenemos también herramientas cuantitativas. Las herramientas cuantitativas nos permitirán llegar a un método ideal, es decir, tras haber revisado todos los datos que obtuvimos con las herramientas de registro, nos permitirán mejorar los procesos que ya existen y dar un método que pudiera ser tal vez reducción de tiempo, pero pudiera ser reducción de costo, de distancia, de lesiones, cualquier cosa que me permita ir mejorando mi modo de trabajo. Entre las herramientas de exploración podemos encontrar el análisis de Pareto, el diagrama Ichikawa, las gráficas de PERT, el diagrama de Gantt y las guías para el análisis del trabajo o del lugar de trabajo. Cada una de ellas tiene una intención sobre el proyecto y me permitirán, por ejemplo en el caso del diagrama Ichikawa, determinar cuál es la causa real que genera el problema. El diagrama de Gantt, en cambio, me permitirá identificar cuáles son las actividades que necesito generar primero para poder llegar en un tiempo determinado a cumplir mi proyecto. Y el diagrama de PERT me permite identificar qué actividades dependen de otras, cuándo puedo iniciar actividades sin que me limite otra tarea la realización de la misma. Sin embargo, aunque estas herramientas son muy interesantes, no las revisaremos como parte del curso de diseño del trabajo. Son herramientas que ustedes podrán revisar en cursos posteriores. Algunas de las herramientas que sí veremos en el curso de diseño del trabajo son las herramientas de registro y análisis. Recuerden que el enfoque de cada una de ellas es encontrar la información del proceso, identificar todas las áreas de oportunidad que me permitirán principalmente minimizar costos. Recuerden que estamos hablando del proceso, todo el proceso en general, no de una tarea en particular. Tenemos, por ejemplo, el diagrama de operaciones del proceso, el diagrama de flujo del proceso y el diagrama de recorrido. Estas tres herramientas son con un enfoque general a todo mi proceso de producción. El diagrama hombre-máquina y el diagrama de procesos de grupo se enfocan en solo una tarea en específica, que como su nombre lo dice, tienen relación con una máquina. En el caso de los procesos de grupo son más de una persona y su trabajo tiene injerencia en lo que tarda una máquina también en realizar otra operación. Las herramientas cuantitativas, que también las veremos en el curso de diseño del trabajo, nos permitirán relacionar qué tantas máquinas pueden ser utilizadas por un mismo operario en un trabajo de servicio sincronizado o en un trabajo de servicio aleatorio, así como poder calcular el balanceo de líneas, cuántas estaciones me conviene generar a partir de la cantidad de tareas que tenemos, cuál será el tiempo de ciclo de producción al que debo de permitir que toda mi línea trabaje, cuántos operarios ocuparé en la línea, qué tantas máquinas, ¿verdad?, serán necesarias al momento de llevar a cabo la producción. Como vimos, todas estas herramientas me serán muy útiles al momento de conocer mi proceso. Sin embargo, nuestra tarea ahora es identificar cómo realizar los diagramas de operaciones del proceso, qué características tienen, cómo es el formato,
qué símbolos utilizaré y también cuál es la utilidad y ventaja de realizar un diagrama de operación. El diagrama de operaciones de proceso muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de manufactura o bien de un negocio. Observan desde que llega la materia prima hasta que sale el producto final ya empaquetado. El diagrama de procesos de operaciones ofrece detalles de la manufactura y del negocio y de la empresa con solo echar un vistazo. Aquí tenemos una imagen de lo que es un diagrama de operaciones del proceso. Podemos observar, se compone de varias columnas que van identificando las operaciones que se hacen por parte para generar un ensamble. Se utilizan dos símbolos específicamente. Como pueden ver, tenemos únicamente un círculo o un cuadrado. El círculo pequeño nos identifica cualquier operación, cualquier actividad que se realice en la parte o en la pieza que se vaya a fabricar en la empresa que estemos estudiando. Y el cuadrado pequeño nos identifica una inspección. Por lo tanto, los detalles de transportación, almacenamiento, demoras, no forman parte del diagrama de operaciones del proceso. ¿Qué otras características tiene el diagrama de operaciones? Si se fijan, tiene un título que está en la parte superior, tiene una serie de datos, todos los que están aquí, que corresponden a el tipo de producto que se está manufacturando, el número de pieza, alguna identificación particular que corresponda al departamento material o si se acompaña con algún dibujo, también yo tendría que ponerlo aquí mismo. Posteriormente, nosotros observamos en las tres columnas que tenemos aquí información correspondiente al material que se manipulará a lo largo de la producción. Ojo, no es un título lo que se coloca en estos inicios de columna, sino el nombre de la materia prima que se procesará. Posteriormente, a lo largo de la columna lo que estaremos describiendo son las actividades que se realizan sobre esa parte en específico. Si se va a cortar, es una operación. Si se va a taladrar, es una operación. Pero cuando se inspeccione, tendremos que poner un cuadrado como se muestra en el diagrama. ¿Qué otras cosas contiene mi diagrama de operaciones? Del lado izquierdo de cada columna, como pueden ver, o a un lado del símbolo que tenemos están los tiempos de operación, expresados en las unidades que se hayan medido, minutos, segundos, horas, milésimas de horas, las que se tengan. Del lado derecho tendremos una breve descripción del tipo de tarea que se esté llevando a cabo. Si ustedes pueden observar también, tenemos líneas horizontales y líneas verticales. Las líneas horizontales identifican el flujo de mi proceso y las líneas horizontales identifican lo que va entrando o lo que va saliendo al proceso. La columna final define lo que será también el ensamble final de mi producto y a él se le estarán uniendo el resto de los ensambles o subensambles que se vayan generando. Podemos observar que se inicia con este producto y hasta que ha sido terminado esta parte, entonces se le une esta otra. Aquí, como ven, se ensambla. Ya que se ha terminado tanto el primer subensamble como el segundo subensamble, se le unificará este tercer ensamble que tenemos aquí. Cada una de las piezas que fueron fabricadas o transformadas tienen que tener una columna. Estas partes se les llama partes que serán fabricadas. Aquellas partes que no tengan que ser fabricadas, transformadas o manipuladas de ningún tipo, tal cual como yo se las compré al proveedor, las introduciré a mi subensamble o a mi ensamble, las denominaremos partes compradas y entran a mi producción como líneas horizontales. Es todo lo que está de esta forma. Son partes o productos que no se les hizo absolutamente nada y así entrarán a mi diagrama de operación de proceso o al proceso final de producción. Por lo tanto, al final lo que nosotros tenemos es un producto terminado al cual se le inspeccionó. Del lado izquierdo tenemos el resumen, que es la cuenta final de cuántas operaciones y cuántas inspecciones se tuvieron en el diagrama, además de la suma de todos los tiempos que conllevan a las operaciones y la suma de todos los tiempos que se llevan en hacer inspección. Otra cosa más que debemos de observar del diagrama de operaciones del proceso son las diferentes convenciones de los diagramas de flujo que podemos tener. Estas son las diferentes líneas de flujo que podemos
dibujar en un diagrama. Por ejemplo, la primera de ellas, que es la unión, en esta la línea de conexión horizontal será la que se une a la línea de flujo vertical. Cuando tengamos líneas que se crucen, entonces aplicaremos lo que se conoce como una línea de conexión horizontal con una curva, especificando que no hay relación entre un flujo y otro. Podemos tener entonces también las rutas alternas. Una ruta alterna me servirá cuando una misma pieza se tenga que derivar a dos rutas. No sé, pudiera ser que una pieza primero la pinto de azul y otra pudiera pintarse de rojo, o el mismo líquido que yo voy generando lo embotello en botellas de 1 litro y otras de 2 litros, ¿verdad? Esa sería una ruta alterna. Y finalmente el retrabajo. El retrabajo lo voy a utilizar cuando algún proceso no haya sido adecuado y entonces requiera un retorno por un defecto o una segunda vuelta. Por ejemplo, cuando estamos pintando o colocando alguna laca, pues se tiene que dejar secar y posteriormente dar una segunda mano. Eso podría ser un retrabajo. El símbolo que podemos tener en el interior, entonces, podría ser un círculo expresando que ocurre una operación como la segunda mano de la laca, o bien una inspección. Y en el caso de la inspección, lo que estamos diciendo es si el producto que estoy observando no cumple con las especificaciones, entonces que regrese a ser retrabajado en mi proceso. Muy bien, resumiendo nuevamente nuestro diagrama de operaciones del proceso, nosotros podemos llegar a la cuenta de lo siguiente. Como podremos observar, contamos en este diagrama de operaciones con 3 subensambles que se generan antes de que entren a formar parte del ensamble final, 3 partes compradas que también se ingresarán directamente a mi producto. Entonces, finalmente podemos decir que son 3 partes que se fabrican, o 3 subensambles que se fabrican, y 3 partes o productos que se están comprando. Observen la numeración. Cada uno de los círculos tiene una O y luego un número. Si vemos del lado derecho, tiene O1, O2, O3, etc. O1 representa operación 1. Y de ahí va teniendo una secuencia. La última columna es aquella que tendrá el valor inicial. Por lo tanto, esa es la primera operación que debería de realizarse antes de que se le pueda unir cualquier otro subensamble. Tenemos entonces que tengo que haber realizado primero la operación 1, después la 2, la 3, la 4 y completar todo este subensamble antes de agregar el subensamble 2. Y si seguimos en la línea, lo que observaremos ahora es que antes de la operación 5 hubo una inspección. Se coloca el número de la primera inspección que aparece en el proceso. Posteriormente vemos la actividad O11 no puede realizarse hasta que se haya hecho la actividad O6. Primero tengo que tener terminado el subensamble, seguimos la secuencia, cuando aparece la segunda inspección le ponemos inspección 2 y ahora sí, cuando unimos ensamble 1 con subensamble 2, entonces ocurre la operación número 11. La intención entonces de hacer diagramas de operaciones es poder facilitarle la vida a nosotros como supervisores de producción, como ingenieros de métodos, que nos permita poder identificar y visualizar de forma general todo el curso que llevan las operaciones e inspecciones a lo largo del proceso de un producto en específico, que se caracteriza por ser de ensambles, no importando cómo se llevan a cabo estos ensambles, pero podemos visualizar los detalles que ocurren a lo largo de ese proceso de producción, a lo largo de ese camino. Me permite también el diagrama de operaciones identificar nuevos y mejores procedimientos que me llevarán a reducir costos y tiempos y lesiones y demás. El diagrama también muestra a los analistas que en efecto tendrá un cambio en una determinada operación y también en las operaciones que le siguen, que serían como consecuencia del efecto que nosotros hagamos en una operación en específico. Y finalmente, podemos ver que el diagrama de operaciones de proceso constituye una distribución ideal de las operaciones en la planta. Y de ahí nosotros, si no tuviéramos el plano de nuestra planta de producción, con base en el diagrama de operaciones lo pudiéramos llegar a diseñar. Muy bien, alumnos, les pido por favor que revisen el capítulo 2 de su libro de texto para que puedan complementar la información que aquí fue vista y lleguen mucho mejor preparados al aula.